La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En España, desde el año 2008, desde la crisis financiera, han cerrado casi 30.000 oficinas bancarias. Apenas quedan ya 20.000 abiertas en todo el territorio. David González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Una reducción de medios que no solamente se ve en las oficinas, también en los cajeros automáticos y que afecta especialmente a las zonas rurales, a eso que se llama la España vaciada. Claro, no es lo mismo para una persona que vive en una gran ciudad, en la que podemos encontrar un banco, un cajero prácticamente en cada esquina, que vivir en un pueblo de esa España vaciada, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, Castilla-León y de esas zonas más despobladas. El caso es que la reestructuración debido a la continua digitalización del negocio y el ahorro de costes ha llevado al cierre masivo de esas sucursales bancarias, que es por ejemplo lo que ocurre en Benialbo, en la provincia de Zamora. Para sacar dinero allí han de desplazarse a alguno de los cajeros de los pueblos de alrededor. El más cercano está a 15 kilómetros, lo cuenta Soco. La gente joven, como te dije antes, lo tenemos más o menos bien porque coges el coche, la mayoría de la gente joven tiene coche y va a sacar dinero. Pero la gente mayor es más complicado. Entonces lo que te digo, Toro le han proporcionado una furgoneta. A Moraleja ya que la gente mayor ya le tiene que pedir el favor al vecino, al familiar o simplemente al hijo. Y para ir a Zamora tienes una línea de autobús a las 9 de la mañana, otra a las 4 de la tarde. Y aquí, pues como te dije, viene la caja rural cada 15 días, pero la que tenga otro banco pues no tiene facilidad aquí en el pueblo. Castilla y León es la comunidad más afectada por esa desaparición de oficinas y las ofimóviles, esas furgonetas que pasan de vez en cuando, no son suficiente. Una tendencia que no se está viendo solo en las sucursales con los empleados, que cierran a un ritmo de una cada 2 días. Los cajeros no han llenado tampoco este vacío de atención presencial, sino que todo lo contrario, también están desapareciendo. Estamos en el mínimo histórico, con 43.000 que quedan en toda España, y hace 20 años había más de 60.000. David, llama la atención ver cómo mientras la banca española cierra sucursales y cajeros por doquier, existe otro negocio, en este caso internacional, que está expandiéndose en nuestro país como la espuma. Sí, lo hablábamos el otro día, que nos daba la sensación de que veíamos un cajero ATM Euronet en cada esquina. Hablamos de estos cajeros que los oyentes ubicarán enseguida, son de color azul y amarillo y tienen esas siglas, las siglas ATM en grande en el propio cajero, que significan cajero automático precisamente en inglés. Llegaron a España en 2012 y desde entonces han instalado más de 3.500 cajeros, unos pocos menos, para que te hagas una idea, que BBVA. Eso sí, están muy por detrás de los 13.000 que tiene CaixaBank y los 7.000 de Santander. ¿Y por qué hay cada vez más cajeros, más máquinas de estas ATM? Si la tendencia de la banca es precisamente la contraria, la de ir cerrando sucursales y cajeros, ¿por qué cada vez más hay máquinas como esas? Pues hay dos motivos principales. Por un lado, la facilidad que hay para instalarlos, y por otro lado, lo que hablábamos, la desertificación bancaria que estamos viendo en nuestro país. Ellos en su página web tienen 3 públicos objetivos. Por un lado están otros bancos, por ejemplo aquellos que no tienen una red extendida por España, como los que funcionan de manera online, como ING Direct. Después también se dirigen a negocios y lo hacen de manera muy gráfica en su web. Dicen textualmente: haga negocio con un ATM en su comercio. Y ahora entenderás esto. Esos comercios en los que se instalan van desde las tiendas de un barrio de aquí de Madrid hasta grandes aeropuertos, estaciones de tren, y se sitúan también junto a restaurantes o supermercados. Allí se los encontró, por ejemplo, Manuel estando de viaje. El ATM en Estocolmo me vino súper bien. A ver, súper bien. Bueno, era la mejor opción que tenía, ¿no? Para sacar dinero, porque no había otro sitio. Que bueno, me clavaron con la comisión, la verdad. O sea, me salió una comisión súper alta. Pero bueno, que no tenía otra opción, la verdad, al menos pude sacarlo. Ese es el truco, están en ese lugar que te pilla de paso, a la vista, y al final es la opción más a mano en el momento en el que necesitas dinero en efectivo. Euronet lo vende como un reclamo para que el negocio sea más visible y además ofrecen una atractiva renta mensual en forma de alquiler, lo dicen ellos mismos. Es decir, que te lo instalan gratis y además se ocupan del mantenimiento. ¿Cómo? Explícame eso. Ellos no ganan nada por instalarse entonces en un punto concreto, en una tienda o en un supermercado. Claro, aquí está el secreto de su éxito. Así se explica la facilidad con la que se están expandiendo. Otro dato llamativo con el que se han encontrado algunos usuarios usando estos
ciertos cajeros en el extranjero, lo leíamos en algunos blogs de viajes, es que al cancelar una operación les cobraron una pequeña cantidad por simplemente utilizar el cajero sin hacer ninguna operación. Esto, cuenta Carlos Cuatrecasas, socio de estrategia de sector financiero de la consultora KPMG, no deberíamos encontrarlo en España porque es ilegal. Por la simple consulta, es decir, si finalmente no hay una transacción, no hay una disposición de efectivo, ni un ingreso, ni se realiza ningún tipo de operación, la consulta de la información tiene que ser claramente gratuita, ¿no? Y en España está revisado y regulado por el Banco de España y si hubiera alguna mala praxis es perseguida, ¿no? No es algo que debamos esperar en España. Los 3 públicos objetivo de Euronet, decíamos, son otros bancos, negocios y el tercero son los municipios. Euronet ha visto en la desertificación bancaria de España, de la España rural, un filón para seguir instalándose. En Busot, un pequeño pueblo de 3.000 habitantes en la montaña alicantina, su alcalde, Alejandro Morant, decidió instalarlo hace poco tiempo. Que el Banco Sabadell decidió cerrar la única oficina que nos quedaba en el municipio, pues teníamos que prestar servicio. Afortunadamente pudimos contactar con esta empresa que aceptó la instalación de este cajero, que sobre todo pues buscaba dar servicio a la población más mayor, ¿no? Aunque tuvimos que formarlos en el manejo de tarjetas de crédito y demás, y conseguimos también al final que el Banco Sabadell también dejara otro cajero. Está claro que en este contexto de cierre masivo de bancos, Euronet se erige como una de las pocas alternativas en estas zonas despobladas. Aún así, los usuarios se encuentran con esa sorpresa, con la sorpresa de la comisión, que es lo que le ocurrió a Julia. Necesitaba sacar dinero, estaba en un pueblo pequeño y vi un cajero de ATM. Introduje la tarjeta, pero cuando puse el importe vi que me cobraron una comisión de 4 euros, así que cancelé la operación. Una comisión que es más elevada de lo habitual y Carlos Cuatrecasas explica por qué. El propio cajero no tiene que soportar su propia fabricación, el mantenimiento que no es barato, igual que el asegurar el rellenado de efectivo, ¿no? O la gestión del propio efectivo hacia el cajero, allí donde esté colocado, ¿no? Todo esto lleva a unos costes operativos que son altos y que antes estaban siempre vinculados a una sucursal y en este caso no lo están. No será la misma la comisión que nos cobren si llegamos de un vuelo al aeropuerto de Barajas que en un pueblo remoto de Castilla y León. Pero en definitiva ese es el modelo de negocio, cobrar comisiones altas y reducir a la mínima expresión esos costes de mantenimiento. Pues para abordar este asunto hemos llamado a Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Encantada, muchas gracias. Patricia, este panorama que nos estaba describiendo mi compañero David, ¿os resulta preocupante el hecho de que cada vez haya menos sucursales bancarias tradicionales disponibles en muchos pueblos de España y que proliferen algunos servicios como estos cajeros automáticos que a lo mejor cobran comisiones un poco por encima de lo que estaban acostumbrados algunos clientes? Sí, nosotros ya llevamos bastante tiempo trabajando en la exclusión financiera, sobre todo en el ámbito rural, y desde que Carlos San Juan inició su campaña Soy mayor, no idiota, pues afortunadamente los bancos, las entidades financieras se han puesto manos a la obra. El problema es que una de las alternativas son estos cajeros multimarca, es decir, que no están asociados a ningún banco en concreto, y esto hace que para que sea rentable las comisiones sean más elevadas porque no tienes bonificación de tu propia entidad. Si no tiene uno cajeros tradicionales de entidades que desaparecen de los pueblos y tiene que limitarse a estos cajeros multimarca que, como dices, pueden tener comisiones más altas, claro, básicamente lo que estamos abocando a la población rural es a pagar más por el mismo servicio, por extraer dinero. Sin ninguna duda. Al final, poner un cajero para un banco, para que nos hagamos una idea, cuesta unos 10.000 euros al año. Y esto en muchos pueblos objetivamente no es rentable. Nos olvidamos de la función social que tienen los bancos y que los bancos es verdad que es un negocio regulado, pero que es un negocio que obtiene unos beneficios muy concretos por parte de la sociedad. Y en ese sentido sí que creemos que debían responder llegando a acuerdos para poner un cajero multimarca, pero que ese cajero multimarca no supusiera un coste mayor para estas personas que viven en lo que se denomina la España vaciada, porque ya de por sí están sufriendo una merma en la calidad de los servicios y en la cantidad, porque como digo, muchas veces se tienen que desplazar o no tienen una oficina, como para que encima les salga más caro.
Ya, porque la digitalización bancaria no alivia esa situación de falta de locales. Estábamos escuchándolo antes, que muchos usuarios pues necesitan acercarse a una sucursal, a un banco, un contacto personal con un cajero que les pueda resolver en un momento determinado una duda o una gestión que no son capaces de hacer a través de su página web. Sí, sin ninguna duda, alivia para aquella gente que está más digitalizada, para esas generaciones que incluso les da pereza ir a una oficina, pero no alivia para una generación que directamente exige el derecho a mantenerse en una burbuja analógica porque consideran que ya han llegado tarde y que ya se sienten muy forzados, muy obligados y no quieren hacerlo. También es el acceso al efectivo. Nosotros también defendemos el derecho al acceso al efectivo, porque el efectivo supone, en primer lugar, la privacidad de nuestros datos, la privacidad de qué hacemos con nuestro dinero y con nuestra vida. Esto habrá gente que diga, si no tienes nada que ocultar, no, mire, es que no se trata de que tenga nada que ocultar, yo no tengo nada que ocultar. El problema es que los datos son un negocio. Y utilizar un dinero digital significa que alguien, sea una entidad bancaria, sea una entidad de crédito, el dueño de la tarjeta, sabe en qué te estás gastando tu dinero y en dónde, y va a utilizar esos datos para ofrecerte luego unos productos y servicios, en definitiva, para hacer dinero a tu costa. Y esto es importante saberlo, que nada es gratis en esta vida. Los datos tienen una importancia capital. Y luego también imaginemos que un día se cae Internet, se cae el sistema. ¿Qué haces si no tienes un billete en la mano? Con una tarjeta, con un pago digital, pierdes totalmente la noción de tus ingresos y de tus gastos y puede generarte en un momento determinado una espiral de sobreendeudamiento o una falta de conciencia de tu economía real. En fin, son muchos los elementos que nos piden que se garantice este acceso al efectivo, que además, como digo, es una reivindicación ciudadana desde hace muchísimo tiempo y por la cual desde Europa en ningún momento se plantea la desaparición del efectivo. Pues Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros de Servicios Financieros, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Todo lo contrario, un placer. David, nos hablaba nuestra invitada de la importancia de disponer de dinero en efectivo, de tener ese dinero físico, contante y sonante. Y sin embargo, la tendencia de los bancos es la contraria, ¿no? La de ir reduciendo y haciendo, como decíamos, cada vez más digital el mundo bancario. Claro, de hecho la idea es eliminar todo lo físico y hacerlo todo de manera telemática. Los cajeros se han ido adaptando y han instalado receptores contactless para que podamos, por ejemplo, sacar dinero sin introducir nuestra tarjeta. O sea que ya no voy a tener que llevar la tarjeta en la cartera. Exactamente. En los últimos años hemos ido dejando de lado las tarjetas en físico, por ejemplo, para hacer pagos en un restaurante, en un comercio, etcétera. Eso sí que lo habrás visto y lo utilizamos muchos. Pero el siguiente paso es el chip NFC. Es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la transferencia de datos entre los dispositivos cercanos el uno al otro. La diferencia tiene que ser de unos pocos centímetros. Esto también tiene sus riesgos, claro. Los estafadores se acercan al bolsillo de sus víctimas con un lector malicioso para realizarse estas transferencias a poca distancia del teléfono móvil que está en el bolsillo de los usuarios. Para evitarlo, es recomendable desactivar el pago sin contacto, el pago contactless, en lugares muy concurridos. También es lógico que si nos roban el móvil, hemos de tener en cuenta que ahora no solo perdemos el móvil, también tendremos que cancelar todas las tarjetas lo antes posible. Pero en definitiva, es probable que dentro de poco lo normal sea eso, sacar el dinero desde nuestro móvil con esta nueva herramienta. Pues David González, muchísimas gracias. A ti. Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.